Muy buenos días a cada uno de ustedes, hermanos. Nos aproximamos a un término no solamente de mes, sino como término de año, ¿verdad? Y uno comienza a hacer reflexiones de qué ha sido el mismo. Comienza a hacer evaluaciones y proyecciones. Planifica, porque ese es el ser humano. Piensa. Pero el cristiano es más que un ser humano, no deja de ser un ser humano. Un cristiano también tiene aspiraciones, proyectos, metas espirituales. Un poco pensando en esto, vamos a ver el mensaje de hoy. El legado, ese es el título del sermón para la congregación hoy día en la Encina, día de hoy, ¿no es cierto? Primero, entender el significado del legado. Como toda palabra en su contexto está definida, es decir, toda palabra tiene más de un significado o un significado amplio. Pero yo me quedo con el segundo significado, que es este: legar. Yo busqué legado y no encontré en el diccionario, sino la acción de legar. Y legar me sale en el diccionario como pasar o transmitir una cosa material o inmaterial de padres a hijos, de generación en generación, etcétera, podríamos decir. Entonces, esto lo vamos a enfocar espiritualmente. ¿Cuál fue nuestro legado este año? ¿Qué estamos legando para el próximo? ¿Qué estamos legando a esta vida espiritualmente? Más o menos, esa es la temática del mensaje. Meditando en los frutos espirituales, no lo que aparece en Gálatas como el fruto del Espíritu, sino que los frutos en el sentido como los presenta el Señor Jesús en los evangelios. El árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo, o cosas asociadas a frutos. Siempre, y pongan en cuenta, en consideración esto, cuando hay un ejemplo del Señor Jesús o apostólico asociado a frutos, y hace la figura del árbol, siempre está hablando de un árbol que da frutos, porque no todo árbol da fruto. Es importante entender eso. Uno podría decir, pero es que no da fruto porque no es un árbol frutal. Es súper importante entender eso en el contexto. Siempre un ejemplo del Señor Jesús en cuanto a una fruta de un árbol, hablando de un árbol frutal, ¿ya? Por ejemplo, habla de la higuera, muy común, de la vid, ¿no es cierto?, etcétera. Y veo tres situaciones en cuanto a fruto, tres situaciones. Y después vamos a tener que llegar a ver cómo esto es posible a la luz de la Escritura, que siempre nos habla de dos. La Biblia es enfática en decir que o estamos en luz o estamos en tinieblas, o estamos enemistados con Dios o estamos reconciliados con Dios, ¿verdad? Entonces no hay términos medios. El que no recoge conmigo, dice el Señor, desparrama. Siempre hay opción A y opción B. Entonces vamos a tener que entender en qué contexto vemos tres situaciones. Y ese es el desafío para hoy. Y vemos que hay tres situaciones en cuanto hablamos de un fruto. Un árbol que es frutal, siempre. Siempre ese es el contexto bíblico, neotestamental o del Nuevo Testamento. Vemos que no hay fruto. Fruto inexistente. Se acercó el Señor a una higuera a tomar fruto de ella. Sabemos en el contexto, no era temporada, pero aún así el Señor se enojó, la maldijo, se secó hasta las raíces. Es decir, fruto inexistente. No encontró fruto en la higuera. Vemos fruto malo, ¿no es cierto? Y en los mismos contextos o pasajes, fruto bueno. Cuando el Señor habla, ¿cómo pueden ustedes hablar cosas buenas siendo malos? El árbol se conoce por los frutos. Si un árbol da buen fruto, es buen árbol. Y viceversa. Bien, esas son tres situaciones. ¿Cómo juntamos tres situaciones si hablamos siempre en el marco escritural de dos? Vamos a llegar a eso. No dar buen fruto.
no dar buen fruto. Vemos en Mateo capítulo 3, versículo 10, el dicho de Juan el Bautista, cuando él preparaba el camino del Señor. Y en la Escritura vemos lo siguiente: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo 3:10. No está diciendo que el árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego, sino que no da buen fruto. Me quiero apuntar algo de medio día. Entonces no se trata solo de dar fruto, se trata de dar buen fruto, como estaba demarcado con azulito ahí. Dar fruto bueno, no solamente dar fruto, sino que sea bueno. Estas mismas palabras ya en el ministerio iniciado del Señor Jesús también las vemos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En el mismo libro de Mateo más adelante el Señor retoma esta idea. Entonces vemos tres situaciones. Como comencé inicialmente explicando, va al árbol un fruto inexistente. O va al árbol, toma del fruto, come. Qué desabrido este fruto. Está amargo, en vez de salía usted una naranja amarga o una manzana sin sabor, rica, da ganas de devolverla, no sé por qué. Entonces, fruto malo. Y fruto bueno. Pero el Señor no habla de un fruto intermedio o de tres situaciones, sino que habla de dos. Entonces, cuando hablamos de un fruto inexistente, de un fruto malo y un bueno, que son tres situaciones, ¿cómo las enmarcamos en dos que nos presenta la Escritura? Todo árbol, dice el pasaje, recordémoslo, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Cómo está la memoria en nuestro plazo? Mateo 3:10. Bien, ¿no es cierto? Bien. Mateo 3:10. Cuando decimos que no da buen fruto, tenemos entonces esas dos situaciones. Si un árbol no da buen fruto, puede ser que da fruto malo y también que no está dando fruto. Es decir, un fruto inexistente. Y ahí vamos viendo cómo tres situaciones sí van calzando en el marco bíblico que muchas veces nos presenta blanco o negro. ¿Es o no es? Así, entonces, entendiendo, hermanos, el buen fruto, ¿no es cierto?, es cualquiera que no sea esos dos. Es decir, un fruto inexistente o un fruto malo. No dar buen fruto. Y mencionamos este pasaje, dice, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Mateo 12:33. Por el fruto vamos a conocer el árbol. Si usted se da cuenta, todos los ejemplos nos dan lugar, no es que este es un árbol que no es frutal, nos da lugar porque el contexto le obliga a entender de que en cada caso está hablando de un árbol frutal. Por el fruto se conoce el árbol. Aquí es una figura en la que nosotros como personas delante de Dios tomamos una figura de árbol. Se llama en la literatura una personificación. No que un árbol tenga personalidad, ¿no es cierto?, sino que nosotros, la palabra, nos personifica con un árbol que puede ser bueno o malo, que puede dar o no frutos, y si da, ¿qué frutos da? Buenos o malos. La Escritura también, en Judas, versículo 12 del único capítulo, ¿verdad?, habla de árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Ese es el final del versículo 12. El versículo 12 es más que eso.
pero esta es la segunda parte. Al final está hablando Judas de árboles otoñales. La figura de un árbol otoñal, ¿no es cierto?, es un árbol seco, muerto, es una figura. Aunque sabemos que las raíces están bien y es un ciclo. Si hablamos del ciclo, el ciclo murió, ¿no es cierto? Primavera, florece, verano, y después otoño, empiezan a caer las hojitas, y finalmente quedan puras ramas, una apariencia de un árbol muerto, es una apariencia. Pero esa apariencia, fíjese cómo la enfatiza. 2 veces muertos y desarraigados. Muerto porque ya terminó su ciclo, la apariencia, muerto. Y muerto porque no da fruto. Y dice desarraigado. Es decir, empezamos por el hecho de entender de que un árbol tiene que estar plantado y vivo para dar fruto. Si un árbol yo lo desarraigo, como se hace mucho, ¿no es cierto?, en el campo, por ejemplo, se pone un tractor y con cadena se tiran los troncos que quedan, los tallos, se desarraigan, salen con raíz, con todo. No podemos esperar de ese árbol, sino que termine ya secándose, no solamente la apariencia, sino que literalmente ese árbol se seca y muere. Entonces aquí, para los que van siguiendo la idea, vemos los 3 casos. Aquí vemos los 3 casos o situaciones en que la Escritura presenta el arbolito. Un árbol, ¿no es cierto?, que no da fruto, según Judas. Ha muerto, está desarraigado. Y un árbol que estando vivo puede dar fruto bueno o dar fruto malo. Entendamos, hermanos, que para un árbol, un manzano, un limón, un naranjo, piensen en el que usted quiera, es un proceso natural dar fruto. Usted tiene un limón, usted tiene un manzano, un nogal, lo que sea, cuando llega la temporada el arbolito empieza, ¿no es cierto?, a dar fruto. Es algo natural. No tenemos que hacer nada más que tener las condiciones. O sea, que el árbol haya recibido agua y esas cosas. Pero el árbol en sí, yo no hago nada en el árbol para que el árbol dé fruto. Es un proceso natural, preconcebido por el Señor. Y esto tiene mucho que decir cuando la palabra dice que el Señor, capítulo 2 de Efesios, preparó de antemano obras para que andemos en ella, agradando. Es un proceso natural. Ahora, volviendo acá, vemos 3 casos bíblicamente. Buen fruto, mal fruto y no hay fruto. ¿Se da cuenta? Yo les comentaba que de estos 3 casos, el último, el buen fruto, se diferencia de no dar buen fruto con una inexistencia del mismo o con un fruto malo. O sea, los primeros 2 caben en la categoría de no dar buen fruto. Eso es importante que lo tenga sumamente ya asimilado en el mensaje. Hay realmente 2 situaciones que nos habla la Escritura, pero en estas 2, ¿no es cierto?, es no dar buen fruto. Fruto inexistente, 3 clases de fruto. ¿Cómo entendemos esto? La Escritura nos habla de que no hay posición neutral. Lo mencionaba, lo adelantaba yo, para que quizá ideas preconcebidas no produzcan reacciones de resistencia al mensaje. El que no es conmigo, contra mí es, y el que no recoge conmigo, dice la Escritura, desparrama. Eso está, ¿no es cierto?, en Mateo 12:30. ¿Es o no es? O es seguidor de Cristo, o es detractor de Cristo. No es como muchos se usan en política y en situaciones similares. No, mire, yo respeto mucho esa posición, pero no me adhiero a ella. No soy un activista, ni soy tampoco, no me opongo, yo respeto. No, esa posición bíblicamente no existe.
Con el Señor o recogemos o desparramamos. Y vea la figura fuerte, están desparramando lo que el Señor está recogiendo. El Señor, la acción de Él está recogiendo, sabemos lo que está recogiendo. Las almas que están perdidas. No está haciendo otra cosa. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el gran propósito de Cristo en la tierra. Salvar lo que se había perdido. Recuperar ello. Y el Señor está recogiendo. Entonces Él nos dice, o nos confronta, o me ayudas a recoger, o estás ayudándome a desparramar. Entonces, volviendo a la idea, ¿cómo encajamos la idea de 3 frutos aquí? O 3 posiciones, porque realmente son 2 frutos, bueno y malo, no hay más. Pero hay 3 circunstancias, bueno, malo y inexistencia. ¿Cómo yo sé si estoy dando mal fruto o no estoy dando fruto? Al final el resultado es el mismo, lo entendemos. Dios quiere que demos buen fruto. Y aquí vemos que hay 2 tipos de árboles. Un árbol puede dar buen fruto, mal fruto o no dar fruto. Es decir, un árbol estéril. No que por naturaleza no dé fruto, insisto, un álamo. No va a ir a buscar pera a un álamo, ¿no es cierto? No. Sino que hay árboles frutales que nacen estériles. No se desarrollan los frutos en él. Son estériles. O sea, debieron ser, pero no se dieron los frutos. Entonces vemos que los árboles sí son 2. Árbol muerto y árbol vivo. Y fíjense esta figura, hermano. ¿Cómo nos va a clarificar todo lo anterior? Que quizás cuesta un poco cohesionar rápidamente, pero aquí empieza uno a descansar la mente. El árbol muerto, fruto inexistente. Estamos hablando de árboles totales. Un árbol muerto, un árbol sin fruto, dice la escritura escuda, es un árbol muerto. Y si es otoñal, 2 veces muerto. Y ese árbol se desarraiga, nada que hacer. Acabo de que el Señor va a desarraigar las plantas que Él no plantó. Todo árbol que Él no plantó es el desarraigado, ¿verdad? En esa figura. Y el árbol vivo es el que puede dar fruto bueno o malo. Ponga mucha atención aquí, porque yo voy a cambiar la diapositiva, y van a quedar las primeras 2, pero cambia la definición. Árbol muerto y árbol vivo. ¿Cómo podemos entender entonces el árbol con fruto inexistente y el árbol con fruto bueno o malo? Así es. Miren. El árbol muerto es toda persona sin Cristo. Miren qué fácil entenderlo ahora. Un árbol muerto, a los ojos de Dios, un árbol que no da fruto, siendo frutal, está muerto. Todo árbol que está sin Cristo es un árbol muerto. Y todo árbol, o que viene a ser toda persona en Cristo, que está con Cristo, es un árbol vivo. Esto deja de evidencia que una persona que está en Cristo es imposible que no dé fruto. Es imposible. Un árbol muerto es imposible que dé fruto. ¿No es cierto? Son las 2 imposibilidades. Entonces, ¿de qué se tiene que preocupar el cristiano, la persona que está en Cristo? De que el fruto que da sea bueno. Lo repito, para el árbol malo es imposible dar fruto. Para el árbol que está muerto es imposible dar fruto. Y para el árbol que está vivo es imposible no darlo. Por lo que comentaba al principio, es algo natural. Es natural que si yo desarraigo un árbol y lo dejo tendido al camino y se seca, no va a dar fruto, es algo natural. Y natural también es que llegada la época o temporada, el árbol va a empezar a brotar y a dar fruto. Pero tiene que estar vivo, tiene que estar en Cristo. Toda persona en Cristo viene a ser un árbol vivo. La pregunta es, ¿qué árbol somos nosotros?
Porque esto va a definir, hermano, nuestra posición frente a Dios. Nuestra condición frente a Dios está determinada por qué árbol somos. Me gustó este ejemplo, y me gustó resumirlo, el tema de los arbolitos, porque es el clásico ejemplo de Jesús a lo largo de todos los evangelios, y también se toman de ellos muchos apóstoles o hermanos que escribieron en el Nuevo Testamento. Esta figura es la figura, es muy fuerte. Hasta en Apocalipsis, todo. Y también vamos a terminar con un pasaje del Antiguo Testamento que también habla de lo mismo. ¿Qué árboles es usted? ¿Con Cristo o sin Cristo? Porque a la luz de la Escritura nos va a posicionar como árbol vivo o muerto, si estamos en Cristo o si estamos sin Cristo. Con o sin Cristo nos define como árbol vivo o como árbol muerto. Estando en Cristo, sale otra pregunta, ¿no es cierto? Natural. Que viene a continuación. Repitiendo un poco lo anterior, pero a la luz de lo recién dicho, fruto inexistente, decíamos, el fruto, cuando no hay fruto y va a buscar fruto, eso es un árbol muerto, sin Cristo. Un fruto malo y un fruto bueno, porque es imposible que siendo cristianos no demos fruto, pero sí tenemos que cuidar qué fruto estamos dando. ¿Qué fruto? ¿Bueno o malo? El cristiano inconstante viene a ser un mal fruto. Vamos a ver la necesidad de que el fruto sea abundante, no sea un fruto escaso, así como, ay, qué bueno que el arbolito me dio 4 manzanas. No recupera nada de utilidad el pobre granjero, ¿no es cierto? En el trigo vemos el ejemplo en Mateo 13 de que a 60, 70, 100 por uno, por cada grano, una espiga da todo eso. No es literal, es una figura que nos habla de abundar en frutos para con Dios. De momento, vemos la inconstancia y la perseverancia del cristiano en el Señor como un fruto bueno o malo. Digámoslo de esta manera para que estemos todos de acuerdo con más facilidad. Ser un cristiano inconstante es malo delante de Dios. Ser un cristiano perseverante es bueno delante de Dios. Ser un constante cristiano delante de Dios va a producir fruto constante y abundante. Pero ser un cristiano inconstante va, además de un fruto malo, escaso. En estas 3 situaciones, entonces, hermano, el fruto inexistente, siendo el árbol muerto, el árbol sin Cristo, ¿verdad? Y el árbol malo, el cristiano inconstante, el árbol bueno que da buen fruto, el cristiano perseverante, ¿qué clase de fruto estamos dando a Dios? Porque lo primero nos define qué árbol somos, vivo o muerto, con o sin Cristo. Pero ahora el fruto que damos nos define, ¿no es cierto?, si somos fruto bueno o fruto malo. ¿Cómo entendemos, hermano, la inexistencia de fruto? Fácil, muy fácil. A la luz de la Escritura, Juan capítulo 5, por ejemplo, nos habla en el versículo 5 que estando con Cristo llevamos mucho fruto, porque apartados de Él no podemos hacer nada.
Hermano Pablo me quitó el versículo en la cena. Bien, amén. Entonces, ahí está el bíblico. Esto que acabamos de ver, que dice, uy, qué simple. Sí, es una figura muy simple, pero ¿sabe? Es lo que lo va a definir como cristiano, que se salva o no se salva, o como cristiano o no cristiano. Jesús, Juan 15:5, es súper claro en decir que apartados de Él no podemos dar ningún fruto. Es decir, apartados de Él estamos muertos. Eso es lo que dice la Escritura. Sin Cristo estamos muertos. Somos un árbol muerto. Hermano, toda persona que pertenece al mundo y no pertenece a la iglesia del Señor, cuando digo iglesia, no me refiero a una secta, a un edificio, me refiero a un pueblo espiritual, del que Cristo es cabeza, del que Dios es dueño. ¿Bien? La iglesia es un pueblo espiritual, gobernado por Cristo. ¿Bien? Entonces, en ese contexto, toda persona que no pertenece a la iglesia del Señor no tiene vida en su Hijo. Es un árbol muerto, inhabilitado para dar fruto. Por eso la importancia de que los que ya están en Cristo hablen a este gran grupo de personas, porque es mayoría siempre, si se da cuenta, a lo largo de la historia. Siempre es un remanente el pueblo de Dios que está declarando y anunciando la grandeza de Dios. Siempre es un remanente, es una parte menor. Así lo quiere Dios, hay un propósito eterno, hay un propósito divino que no tenemos quizás que entender, pero sí creer en Dios. Y nosotros como iglesia tenemos que estar yendo a esos árboles muertos para que ellos también pasen de muerte a vida. Efesios capítulo 2, los primeros 2 o 3 versículos son súper claros. Dice, ustedes estaban muertos, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida en Cristo. Pasamos de árboles muertos a árboles vivos, de árboles que eran incapaces de dar un fruto, a árboles que son capaces de dar buen fruto y en abundancia. Pero lo que hace la diferencia es estar en Cristo. Estando en Cristo, siendo un árbol ya con vida, no porque tenemos vida por nosotros mismos, vivimos porque Cristo nos da vida, entendido así, ya teniendo vida en Cristo, siendo un árbol vivo, podemos dar buen o mal fruto, y ambos pueden ser en abundancia. Ambos pueden ser en abundancia. El mal fruto también puede ser abundante. Pero ¿qué dice el versículo 8 del mismo capítulo Juan? En esto he glorificado a mi Padre, en que deis mucho fruto. Y está hablando del buen fruto. Cuando el cristiano, que ya ha pasado de muerte a vida, ha pasado a ser un árbol muerto, un árbol vivo, da mucho fruto, glorifica a Dios. ¿Qué hace el cristiano inconstante? ¿Qué hace el cristiano que no da buen fruto? Lo contrario. Lo contrario. Entonces, hermano, es verdad, hay 3 situaciones. Fruto inexistente, mal fruto y buen fruto. Pero nosotros, como personas en este mundo, no estamos en los 3 simultáneamente. Me explico. Sin Cristo estoy en la primera o la primera, no hay más. Sin Cristo soy un árbol muerto, sin fruto, se acabó, no hay más. Pasando a estar en Cristo, soy un árbol vivo y puedo dar frutos buenos o frutos malos. Y hay advertencia, mucha advertencia en la Escritura a los cristianos a dar frutos buenos, porque es lo natural. Le enseña, por ejemplo, a Santiago, capítulo 2, la fe sin obra, de que una fuente no puede echar por la misma abertura agua dulce y salada. No puede estar dando frutos buenos y malos un árbol. El árbol o va a dar frutos buenos o va a dar frutos malos. Y esto va a definir el árbol. Entonces vemos que
cada persona en este mundo no está en 3 opciones, sino siempre en 2. Si está muerto, no tiene más opción. Está muerto. Si está vivo, tiene 2 opciones. Ser fiel a Dios o no ser fiel a Dios. Porque el que está muerto, ¿cómo va a ser fiel? Él necesita recibir vida. Y en eso tiene que trabajar la iglesia, en que los que están muertos sin Cristo reciban vida en su nombre. Porque eso es la verdad, la voluntad de Dios. Pero ya estando en Cristo, tenemos que preocuparnos de dar buen fruto y darlo en abundancia. Un dicho terrenal muy aceptado, ampliamente aceptado, dice, de lo bueno, prefiero que sea poquito y lo bueno. Y a veces en su contexto sí tiene razón, porque si el maestro me va a pintar toda la pared en un día, hay que armar pintar, prefiero que se demore 2 o 3 días, algo así. Ya, en contextos terrenales puede ser. Pero si usted va a Juan 15:8, por ejemplo, entre muchos otros pasajes, dice, no, el Señor dice, de lo bueno mucho, no de lo bueno poco. No nos conformemos con poco. Porque si tenemos vida en Cristo, si somos árboles vivos en Cristo, es para dar mucho fruto, no poquito, no escaso, no de vez en cuando, sino mucho y bueno. Santiago 4:17, un versículo quizás muy conocido por ustedes, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Eso respalda las 3 posiciones o condiciones o situaciones que les comentaba anteriormente. El mundo, ajeno a la voluntad de Dios, desconocen el reino celestial, no tienen ellos la información y mucho menos pueden creerla, porque si ni siquiera la saben, ¿qué van a creer? No saben ni lo que es bueno ni malo. Hacen por naturaleza, dice la Escritura en Romanos, lo que es del mundo, o sea, pecan. No saben lo que es bueno o malo, porque ellos hacen por instinto lo que es malo. El hombre por instinto es maldadoso, es maligno. La sociedad tiene que luchar por imponer valores, por poner restricciones, castigos, porque de las cárceles son para premiar a la gente. ¿Y para qué existen las cárceles? Uno podría decir, oye, pero si nadie delinquiera, no tendríamos para qué tener cárceles. Uy, sí, de veras, qué buena idea. Es obvio para nosotros, pero para el mundo todo lo contrario. Hay pocas cárceles, reclamó uno. Están hacinados, entonces tienen que soltar a los que son menos peligrosos. Hay que hacer más cárceles, hay que poner más carabineros, más. O sea, por naturaleza, no más. Y la contención a eso, más cárceles, más carabineros, más castigos, mejores leyes. Es contingencia aquí a la corriente natural del mundo, no malo. Pero en el reino, lo que tiene que fluir es agradar a Dios. No estamos pensando en el castigo que vamos a recibir si no hacemos la voluntad de Dios, no. Estamos haciendo las cosas alegrándonos y disfrutando de lo que Dios ya ha hecho con nosotros y va a hacer. Cuando nos reciba, ¿no es cierto?, si somos hallados fieles, como hijos amados, como siervos fieles, que dice la Escritura. Bien, entre en el gozo de tu Señor. A preparar morada, dice el Señor Sefer. ¿Para quiénes? Para cualquier árbol, no. Los árboles muertos están muertos, no necesitan vivir en ninguna parte. La Escritura dice que ese árbol sirve de leña. Y es la figura terriblemente trágica para el infierno. Pero nosotros como cristianos tenemos la posibilidad, privilegio y honor de hacer lo que agrada a Dios, disfrutar en eso, esforzarnos en eso. A veces no es fácil, pero piense en el final, piense en el fin de esto, hermano, y se va a gozar de que un día Cristo
le va a recibir como digno de haber padecido por su nombre. Que el Padre un día lo va a aceptar, porque el Hijo va a decir, Él es de los nuestros. Porque también va a haber algunos que digan, ¿sabes? No te conozco, no te he visto nunca. Ah, es un árbol muerto. Nunca pudo dar fruto porque nunca estuvo en Cristo. Pero el que estaba en Cristo y tuvo vida y no dio fruto, peor. Peor. Y hay muchas figuras que hablan de eso en la Biblia. Por ejemplo, la parábola de los talentos. ¿Sabías que aquí y allá? Se sabe esa parábola, si no, tarea. Sabía que era exigente el agua y enterró el dinero y le devolvió lo mismo. Súper contento el amo, ¿no es cierto? Terrible el castigo de ese pobre siervo. Para ir ya finalizando, vamos a ver Ezequiel 15. Les mencionaba yo que uno de los últimos, el último pasaje iba a ser el Antiguo Testamento. Y aquí hay una figura bien interesante para meditar. ¿Sabe usted la madera que no sirve para nada? ¿Cuál es? Hay un árbol que si no da fruta, no sirve para nada. Es interesante, para mí por lo menos. Y llevarlo al punto espiritual es mucho mejor. Ezequiel, capítulo 15. Vamos a dar tiempo para que lo encuentren todos, incluido yo. Aquí no voy a hablar, solamente vamos a ver 5 versículos. Los primeros 3 dan una idea, los posteriores dan la segunda idea. Y dice Ezequiel, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Usted sabe lo que es la vid? Es lo que conocemos como parra. ¿Se ha dado cuenta? Los brazos, ninguno igual, flaquito, no tienen ninguna resistencia. ¿Y qué se trata? Va a tratar de hacer una tabla con una rama o con un tronco de parra, va a hacer una tabla. Aquí dice, ¿qué es la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? Porque cuando van a talar, en el contexto bíblico, aquí en Ezequiel, cuando van a talar árboles para hacer fortalezas, para, ¿no es cierto?, rodear las ciudades, para construir, cortan los más gruesos, para poder sacar buenas tablas. Pero si cortan una parra, no sé, pues servirá para mondadientes, o para hacer volantines, puede servir, no sé. Pero es que esas cosas no eran de utilidad en ese tiempo, y en el contexto no tienen nada que ver. La madera, como para hacer un mueble, para hacer una casa o una fortaleza, no sirve para nada eso. ¿Qué es? Dice el versículo siguiente, ¿tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Usted conoce algún mueblista que trabaje madera de parra? Ni va a conocerlo, ni va a conocerlo. A menos que sea alguien que está loco. Porque tampoco es una madera resistente, se pudre, no sirve para nada. Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa tan blanda que si tratan de enterrarla, la muelen. Tiene que ser una madera firme para hacer eso. Y aquí viene la alegoría espiritual. Dice, he aquí expuesta en el fuego para ser consumida. La quemaron. Quizás para eso no va a servir. Sus dos extremos consumió el fuego y la parte del medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna. Cuanto menos después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada, ¿servirá más para obra alguna? La Escritura
en este pasaje, hermano, nos muestra algo extraordinariamente profundo en términos espirituales. La madera de parra, dice, no sirve para nada de obras. O sea, la parra, la gracia que tiene es que da uva, nada más. Pero la madera como tal no sirve para nada. Y la madera de parra quemada, menos. Entonces, aquí la Escritura no está hablando de ser útil o ser un inútil espiritualmente. Es severa. Y eso es bueno porque nos hace reaccionar. Porque a veces estamos en un letargo espiritual ahí, siendo madera de parra. Y no, ¿sabes qué? Es mucho. Voy a hacer madera de parra quemada. Nos hace salir, ¿no es cierto?, de esa inercia espiritual, hermano, la Escritura con estos ejemplos. La Escritura quiere siervos útiles. La misma parábola del talento. Bien, siervo fiel. O cuando llama a Pablo y dice, siervo, este me es útil, un instrumento escogido. Dios se agrada en que le demos mucho fruto, no en que seamos madera de parra, y menos madera de parra quemada. Ahí está hablando de ser inútil. Hay un hermano que de repente cuando veía a los demás mirar mucho y hacer poco, no pasa aquí en Chile. Empezaba haciendo aseo y lo terminaba haciendo solo, y empezaba ordenando la mesa y terminaba solo, y todos ayudaban a mirar, que es lo más fácil. Y decía el hermano, eres un inútil. Manuel lo conoció muy breve. Tenía ese dicho, porque no encontraba flojo a los chilenos. La cultura de él era otra. Pero son cosas que espiritualmente podemos cambiar. Porque en Cristo podemos ser nuevas criaturas, no importa de dónde salgamos, de dónde hayamos nacido. En Cristo somos nuevas criaturas y Dios nos quiere formar para lo mejor. El Señor prometió en Juan 16, versículo 24, que venció al mundo. Yo vencí al mundo. Y lo repite en el 33, yo vencí al mundo. A veces sentimos que el mundo nos vence a nosotros. Pero realmente, hermano, nosotros en Cristo podemos vencer al mundo. ¿Y vencer al mundo qué significa? Porque si empezamos a interrogar a Jesús, decir, oye, ¿cómo te fue a ti? Yo vencí al mundo. Y dice, Señor, sí. ¿Y qué te hicieron? No me creyeron, me rechazaron, me calumniaron. Bueno, todo el proceso de, por ejemplo, del Gólgota, de estar preso y todo, y me crucificaron también. Chuta, y venciste al mundo. Sí, porque vencí al mundo, ese Señor. Entonces, vencer al mundo es algo que va más allá, ¿no es cierto?, de poner el pie encima al mundo. El mundo nos puede poner el pie encima a nosotros y nosotros podemos vencer al mundo. ¿Qué significa vencer al mundo? No doblegarse al mundo. No ser un árbol muerto. Y estando vivo en Cristo, no ser un árbol que da malos frutos. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. O sea, con eso definimos muchas cosas. Muchas cosas, es una regla general extraordinaria. El Señor quiere mucho fruto bueno para que Él sea glorificado y el día en que nos llame, nosotros seamos también glorificados con Él. El Señor quiere que venzamos al mundo hoy. Y vencer el mundo significa no dejarse doblegar por el mundo. No importa lo que ocurra, no se deje doblegar. Si conoce la historia de Daniel, téngala presente, si no, léala, estúdiela. Él no se dejó doblegar, sus amigos tampoco se dejaron doblegar. Lo amenazaron y lo echaron al fuego. Lo echaron en fosos con leones, no se doblegó. A nosotros todavía no nos echan al fuego, ni en un foso de leones, y a veces estamos pensando en rendirnos. El Señor le promete a usted la victoria. Medite en eso y esfuércese en ser no solamente un árbol vivo, porque en Cristo tenemos vida. Preocúpese y ocúpese en ser un árbol vivo que da buen fruto y en abundancia. Porque esa es la pregunta. ¿Cuál es su legado? ¿Cuál es su legado en esta tierra? Algo dejamos.
bueno o malo, si pasamos por ella, ahí lo dejamos. ¿Cuál es nuestro legado espiritual? ¿De qué nos estamos preocupando? Nuestro legado espiritual como cristianos tiene que ser el mensaje a otros, tanto en palabras como en nuestro ejemplo. Que Dios los bendiga en cada uno de nosotros.